nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Amén. Bueno, mis estimados hermanos, que el Señor los bendiga, bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Esta tarde vamos a continuar con esta temática que iniciamos por la mañana, que nos ha, digamos, ocupado, ¿verdad?, nuestros dos cultos de la mañana. Comenzábamos hablando acerca de la conmemoración de 502 años de ese movimiento que se le llamó la Reforma. Algunos simplemente le llaman la Reforma, otros le llaman la Reforma Protestante. Quizás para ubicarlo en el contexto de lo que hemos venido hablando durante la mañana, decíamos que allá por los años 1500 hubo un movimiento en Europa, algunos lo llamarían un avivamiento, que tuvo, digamos, la relevancia de varios personajes, que, valga la aclaración, que el cristianismo no nació en los años 1500. El cristianismo, mis estimados hermanos, hay hay tres versiones, escúcheme bien, tres versiones de en qué momento nació el cristianismo. En los años 1500 lo que surgió fue un movimiento, repito, que le llamaron la Reforma o la Reforma Protestante. El personaje más significativo fue Martín Lutero, pero nosotros no venimos de 1500, nosotros no somos de ese movimiento protestante, ni mucho menos tenemos algo que ver con el movimiento luterano, que es una organización totalmente aparte, totalmente aparte. Entonces, le decía, hay tres posturas respecto al nacimiento del cristianismo. Algunos dicen lo siguiente: el cristianismo nació cuando nació Cristo. En el nacimiento de Cristo surge el cristianismo. Algunos otros dicen no, el cristianismo surgió en la crucifixión y resurrección de Cristo, dicen algunos otros. Otros vienen y dicen no, el cristianismo nació el día que hubo el derramamiento del Espíritu Santo allá en Pentecostés. Si usted me pregunta mi opinión personal, que por supuesto no es una postura absoluta, ni significa que mi postura es la razón total, pero yo apoyo más que el cristianismo surge a partir del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque lo que nos reconcilia con Dios es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, por esa razón. Pero en 1500, hermano, surgió este movimiento en donde varias personas influyeron mucho para confrontar una práctica religiosa que en alguna forma estaba abusando de las personas. Decíamos por la mañana, quizás entre lo más significativo era la compra de indulgencias o literalmente la compra del perdón divino. Si usted tenía el dinero suficiente, podía comprar el perdón. ¿Se imagina? Yo le pregunto, ¿cuánto costaría el perdón? Si usted pudiera pagarlo económicamente, ¿cuánto costaría su perdón, hermano? Algunos van a ser bien humildes y dirían, yo como no peco mucho, hermano, no hay un precio. ¿Cuánto vale nuestro perdón? Vale la sangre de Cristo. Hermano, la Biblia dice que una alma vale más que todo el oro del mundo. Entonces no hay capacidad económica que pueda comprar el perdón divino. Sin embargo, la iglesia en aquel momento se atrevía a otorgar ese perdón divino. Le daban un certificado en donde se establecía que usted había comprado su indulgencia, por lo tanto usted ya no iba a pasar por un periodo de purificación
que era el purgatorio, sino que usted podía accesar directamente al cielo. Entonces, algunos de los reformadores de aquella época, o mejor dicho, los reformadores de aquella época, que les mencionaba en la mañana, Lutero en Alemania, Calvino, Juan Calvino en Francia, Zwinglio en Inglaterra y Suiza, fueron los que vinieron y confrontaron aquella situación. Entonces, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Y eso es lo que se conmemora, cristianamente hablando o eclesiásticamente hablando, el 31 de octubre. Yo creería que usted como cristiano no pensó en el Día de las Brujas, el jueves, ¿verdad? Sino que pensó en el Día de la Reforma como una, digamos, como una conmemoración de lo que representó, porque sí, hermano, cambió la historia de la humanidad, la historia eclesiástica de la humanidad cambió a partir de ese momento. Entonces, los creyentes en ese momento tenían que forjar una identidad. Esa identidad se forjaba en función a lo que sostenían, a lo que creían. Y les decía por la mañana, usted tiene que saber responder cuando alguien le confronte y le diga, ¿y usted como cristiano en qué cree? Y ojo, le dije como cristiano, no le dije como bautista. No le dije como bautista, no, como cristiano. ¿En qué cree usted? Y le decía, nuestros principios doctrinales son los mismos, hermano, que aparecen en la Escritura desde Hechos de los Apóstoles hasta nuestro tiempo. Nuestros principios doctrinales son los mismos que bíblicamente establecieron los cristianos o los creyentes allá por los 1500 hasta el día de ahora. La diferencia es que aquel movimiento tuvo que organizarse y tuvieron que establecer principios que los identificaran. Y a esos principios se les llamó las 5 solas. Las 5 solas. ¿A qué se refería las 5 solas? En la mañana alcanzamos a ver 3. Decíamos la sola fe. La sola fe, es la primera, la sola fe. ¿En qué se basa este principio de la sola fe? Significa que a través de la fe nosotros podemos tener paz para con Dios. La Biblia dice, Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 1:17 dice, y el justo dice, por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros vemos todo un conjunto doctrinal que nos habla de la fe. Entonces los creyentes de aquel tiempo establecieron y dijeron, la sola fe. Decíamos, no una fe puesta, hermano, en cualquier cosa, no, nuestra fe puesta en Jesucristo. También establecieron otro principio. El otro principio tiene que ver con la sola escritura. Por eso lo de las 5 solas, ¿verdad? La sola fe, la sola escritura. ¿A qué se refiere esto de la sola escritura? Se refiere a que nuestra normativa de fe, nuestro código de autoridad, lo que rige lo que nosotros creemos es la palabra de Dios. No es la postura de un predicador o de un hombre en particular. Hermano, por eso es la importancia de que usted traiga su Biblia. Porque yo puedo venir aquí y decirle un montón de cosas. Y si lo que yo le estoy diciendo, hermano, no va respaldado con la palabra, entonces usted no está sujeto ni a creerlo ni a hacerlo. En ningún momento. En ningún momento. No tiene un fundamento bíblico. Hermanos, y la Biblia dice que cuando usted esté pasando por periodos de pruebas y si usted quiere resolver sus problemas, haga un pacto con Dios. Y dependiendo de la gravedad de sus problemas, hay pactos de $50, de $100, de 150, depende del menú, ¿verdad? Hermano, y si le viniera con semejante barrabasada, ¿cuál va a ser su argumento? Mire, ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que yo tengo que pactar con dinero el favor de Dios? ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice? Y aunque usted no lo crea, hermano, han habido ocasiones, han habido oportunidades en donde, y a veces en televisión abierta, en donde hay, no sé si decirle, predicadores que se han atrevido a hacer semejante cosa. Quizás lo que raya, en mi apreciación personal, lo que raya, hermano, la exageración o hasta lo ridículo, y esto yo lo vi, allá en el oriente de acá del país. Estaba allí y estaban haciendo
no sé ni cómo le llaman ellos, pero era cuestión de recolectar dinero. Entonces el que estaba dirigiendo en ese momento dijo literalmente esto: si tú te has peleado con tu novia, pacta esta tarde con $100 y te vas a reconciliar. Hermano, yo por 10 pesos lo reconcilio, ¿verdad? No, ¿cuál decían? Con 10, por 10 pesos. Y como es continua la cosa, ¿verdad? La semana me saco mis 30, ¿verdad? Fácil, fácil. Entonces, el detalle es, mis estimados hermanos, el detalle es que eso no es bíblico. La Biblia en ningún momento enseña semejante situación. Entonces, la sola escritura, hermanos, hace referencia a que nuestra normativa de fe es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, lo que la Biblia enseña. A eso hace referencia la sola escritura. Y la Biblia dice, toda la escritura, habla de la escritura canónica, hablábamos de eso a las 10 de la mañana. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, hace referencia a que, repito, nuestra norma de fe es la palabra de Dios. Luego hablábamos de la sola gracia. ¿A qué nos referimos con la sola gracia? La sola gracia, hermanos, tiene que ver con que usted o yo no podemos hacer nada para ser agradables delante de Dios. Dios nos ama intensamente. Usted no puede hacer nada para que Dios le ame más, ni puede hacer nada para que Dios le ame menos. Dios le ama intensamente. Y la palabra enseña en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Por gracia. Mire, hermano, usted tiene que ser salvo. Yo leí un tratado, y todo lo que le estoy diciendo es porque he tenido la oportunidad de ser o de presenciar esas situaciones. Yo leía una especie de tratado evangelístico, dije especie de tratado evangelístico, en donde decía, para usted ser salvo, tiene que recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal. Tiene que bautizarse, porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será Marcos, ¿verdad? El Evangelio de Marcos. Y después dice, y tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo con la manifestación de hablar en otras lenguas. Tres cosas para ser salvo. Hermano, yo no sé usted, pero algunos ya nos amolamos porque yo nunca he hablado. Si antes me sale el español, hermano. No digamos otras lenguas, ¿verdad? Ahora, la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que por gracia sois salvos. Entonces, la sola gracia implica un principio bien bonito, y es gracia más nada, menos nada. Gracia. Yo sin merecerlo, Dios se fijó en mí, me ha perdonado y me ha salvado, sin tan siquiera yo merecerlo. No hay mérito que valga. No es que, como decíamos en el culto de las 10, no es que Dios vio mi puro y sincero corazón. No es que Dios dijo, no, yo veo que ¿verdad? Mi hijo fulano o mi hija fulana tiene un corazón puro, sincero, un corazón lleno de amor, entonces no, yo tengo que hacerlo mi hijo porque es demasiado bueno como para que me pierda. No, hermano, no hubo mérito ninguno más que la gracia de Dios. Entonces, desarrollemos las últimas dos, hermanos, de las 5 solas. Y esto es hermoso porque tiene que ver con dos aspectos bien importantes. Decíamos, para que no se pierda, la sola fe, la sola escritura, la sola gracia. Ahora veremos de solo Cristo. ¿Solo quién, hermanos? Cristo. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Cuando lo encuentre, allí sentadito se queda, por favor, para que podamos leerlo. ¿Será que alguno estaba pensando, y no vamos a leer la Biblia hoy? ¿Cómo no, hermano? ¿Cómo no? Si de eso estamos hablando, ¿verdad? De la sola escritura. Juan capítulo 14, versículo 6. Usted conoce muy bien este versículo. ¿Ya lo tiene, hermano? Amén, amén. Leámoslo entonces. Dice la palabra, capítulo 14, versículo 6. Dice la Biblia, como dice, Jesús les dijo, yo soy el camino
y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oramos. Señor y buen Dios, en esta tarde, háblanos al corazón e instrúyenos con tu palabra. Queremos aprender más de ti. Que al momento de retirarnos de este lugar lo hagamos de manera diferente de cómo hemos llegado. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis estimados hermanos. Decíamos que este cuarto principio doctrinal establecía solo Cristo. ¿Cómo lo vamos a entender? Escúcheme bien. Bueno, el versículo es más que claro. Jesús le dijo, yo soy el ¿qué? Camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano, eso está más que claro. Ahora, ¿cuál es el problema o cuál fue el conflicto de aquel momento? Estoy hablando de 1500 y hasta el día de hoy. Que existía la concepción, existía la creencia de que usted era salvo solamente si usted era parte de esa iglesia. Para usted ser salvo tiene que ser parte de esa iglesia, porque fuera de esa iglesia no hay salvación. Hasta el día de hoy, hermanos, eso sigue siendo una postura sectaria. Cuando hablamos de una postura sectaria o cuando hablamos de una secta, estamos hablando de un grupo religioso, hermanos, que tergiversa los principios de la palabra de Dios y sostiene que solamente ellos tienen la verdad. Yo no sé cuántos de nosotros en algún momento se cuestionó y dijo, ¿cómo sé que estoy en la verdad? Hay gente que tiene ese conflicto, hermano, no estoy hablando de nosotros. Hay gente que tiene ese conflicto, ese sano conflicto. Si todos dicen tener la verdad, ¿cómo sé que yo tengo la verdad? ¿Cómo sé que estoy en la verdad? Y la respuesta a eso, hermano, no es la postura del predicador, sino es lo que la Biblia dice. ¿Quién es la verdad? ¿En quién está usted? En Cristo. Si usted está en Cristo, entonces usted está en la verdad. Yo se lo planteo de esta manera. Si usted me dice, mire, ¿y cuál es su postura respecto a la organización? Cuando hablo de la organización, nos referimos a nuestra iglesia. Mire, yo me siento muy orgulloso de ser parte de esta organización. Me siento muy orgulloso de ser parte de esta denominación. Hay gente que hace años, cuando como que estaba más propagado el pleito entre denominaciones, no dije entre iglesias, dije entre denominaciones, porque algunos decían, yo soy pentecostal hueso colorado. Entonces el otro respondía y decía, yo soy bautista recalcitrante, ¿verdad? Hueso colorado. Entonces uno venía y no es malo tener una identidad. Entonces me pregunta, mire, ¿y usted se siente contento, orgulloso de ser bautista? Le diría, sí, pero antes de ser de la organización, antes de ser de la denominación, yo soy cristiano. No sé si me entiende, hermano. Soy cristiano. Si en algún momento le preguntan a usted, y a mí me encanta que me hagan esa pregunta, ¿y usted de qué religión es? Me encanta, porque yo siempre les respondo igual. Yo de ninguna. Yo de ninguna. Pero una vez le dije a alguien eso, porque me dice, ¿usted de qué religión es? Pues yo de ninguna. Es ateo, me dijo. No, hermano, es que la religión no tiene en algunos casos nada que ver con Dios. Si es que los preceptos religiosos muchas veces no armonizan con los principios de Dios. No tienen nada que ver en muchos casos. Entonces, cuando se habla de solo Cristo, es porque la postura sectaria o religiosa de aquella época y el día de hoy es cuando se cree, mis estimados hermanos, que solamente a través de una organización terrenal nosotros podemos tener cercanía con Dios. ¿Cómo identificar cuando en una congregación no hay una sana doctrina?
¿Cómo identificarlo? Fácil, porque se dedican más a atacar a otras congregaciones que a edificarse a sí mismos. Comienzan a atacar. Creo yo que ha disminuido mucho, pero hace algunos años, hermano, atacaban a, voy a decir, nuestra iglesia, no me refiero a esta específica, sino a nuestra denominación. Es que ahí en esa iglesia las mujeres van como les da la gana y no sé qué, y va de molestar con las hermanas, ¿verdad? Y a los hombres, ¿por qué no los molestan, pues? Sí, y que las hermanas van aquí y que las hermanas van allá, y por qué los hombres dicen, y los hombres van todos mechudos. No, es que los hombres deberían ir sin peinarse mejor. Es que los hombres deberían no echarse desodorante. Fuera culto poderoso usted. Entonces, hermano, creer que tiene que cumplir con un requerimiento para ser aceptado delante de Dios, un requerimiento terrenal para ser aceptado delante de Dios, ahí estamos en un problema, hermano. Ahí estamos en un problema. Porque usted puede venir como que es musulmán, ¿verdad? Tapado hasta que solo se le vean los ojos. Y hasta póngase lentes oscuros para que no sepan de qué color son sus delicados ojos. Pero si su corazón está apartado de Dios, hermano, ¿qué tiene que ver la condición externa? Yo no digo que no hay que cuidarla, claro que sí. Pero eso no es determinante en su comunión con Dios. Es que mire, ¿y a qué iglesia va usted? Ah, a tal iglesia. Ahí el tabernáculo. Ah, no, usted. No. A alguien le dijeron, ¿sabe qué le dijeron a alguien? Ah, no, le dijeron, mire, a cualquier otra, menos a esa, le dijeron. A cualquier otra. Entonces cuando, hermano, nos comienzan a decir o nos comienzan a promover que para usted estar en armonía con Dios, usted tiene que estar en tal denominación o en tal iglesia, porque fuera de ellos no hay comunión con Dios o no hay salvación, esa es una postura sectaria. Porque la Biblia no dice, ¿verdad? No dice, y tal iglesia es el camino, es la verdad y es la vida. No dice eso. No dice eso. ¿Se ha fijado que hay gente que pelea por religiones, hermano? Y hay gente que ni siquiera conoce la historia. Es que la única iglesia que Jesucristo fundó, ¿cuál fue, hermano? Mentira, ninguna. Ninguna. Por nombre, no fundó ninguna. Por nombre. A Pedro le dijo, tú eres, y voy a traducir el versículo tal cual es, tú eres piedra, pero sobre esta roca que es él, edificaré mi. ¿Cómo se iba a llamar? ¿Cómo se iba a llamar? Ahí no dice, hermano. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quiénes conforman la iglesia de Cristo? Todos aquellos que han sido inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y en qué momento se da eso? Cuando usted nace de nuevo. ¿Y en qué momento se da eso? Cuando la Biblia enseña que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Serás salvo. La Biblia enseña, hermanos, ese nuevo nacimiento, esa nueva vida, lo enseña la palabra de Dios. Porque los que están en Cristo, ¿qué dice? Nuevas criaturas son. Hay todo un conjunto, hay todo, hermano, un respaldo doctrinal para hablar o hacer referencia a la salvación y al nuevo nacimiento. Existe todo, hermano, un cuerpo doctrinal o un conjunto de versículos que nos respaldan para eso. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos que la verdad es Cristo y no una denominación, no una iglesia. Mire, ¿hay salvación fuera del tabernáculo? ¿Cuál es la respuesta, hermano? Sí. Si es que la salvación no la hemos monopolizado el tabernáculo, ¿verdad? Ah, no, usted va a la asamblea de Dios, ya la regó. No, usted va a Elín, no, ya se quedó. Mire, va a la católica, peor todavía. Usted tiene que venir al tabernáculo. Esa es una posición sectaria. Sectaria. Cuando vamos a ganar a Cristo a alguien,
siempre le decimos, nosotros no le hablamos de religión ni de iglesia, le vengo a hablar de Cristo. Y si usted recibe a Cristo, le invitamos a que usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Dónde? Donde usted se sienta bien. O sea que lo están mandando para la católica. Si él ahí quiere ir, ahí se siente bien y ahí se alimenta espiritualmente y ahí crece, pues que se vaya. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Mire, lo están mandando a las asambleas de Dios. Si ahí se alimenta, si ahí crece espiritualmente, conoce más de Dios y se fortalece en la seguridad de su salvación, dele. ¿Sabe qué es lo hermoso? Que cuando el Espíritu Santo habita en la persona, es el Espíritu Santo, hermano, el que lo va guiando y donde va identificando en donde aquí sí hay palabra que alimenta el alma y aquí no. Y aquí no. ¿Por qué cree usted que hay personas que están en algunas congregaciones no cristianas y de repente, hermano, ya usted los ve congregándose en una iglesia cristiana? Le pongo un ejemplo bien sencillo y una recomendación. Mire, hermano, no se ponga a estar peleando con un testigo de Jehová, por ejemplo. Déjelos que ellos digan que usted no les puede responder. No te agarra un evangélico, mire, nada le dice porque no conocen Biblia, cosa que es una gran mentira, porque ustedes sí leen su Biblia. Sí, esto es una gran falsedad, ¿verdad? Entonces, pero déjelos que digan eso. Le digo por qué. En primer lugar, porque usted no los va a convencer de que están en un error. Usted no los va a convencer. Ni a ellos ni a nadie. ¿Quién es el que convence de pecado? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que hay personas que han estado en estas organizaciones y de repente están en una iglesia cristiana? Porque quien les persuadió de pecado es el Espíritu Santo. Porque Dios evalúa y ve el corazón del individuo, y hay gente en muchas congregaciones o en muchas iglesias e incluso dentro de las sectas que realmente quieren buscar a Dios, hermano, que realmente quieren hacerlo. Entonces Dios se va a encargar de que ellos conozcan la verdad. ¿Y qué es conocer la verdad? ¿Conocer a quién? A Cristo. Conocer a Cristo. Dios se va a encargar de eso. Entonces viene la otra situación. ¿Y qué pasa cuando un cristiano o alguien que dice que ha estado en una iglesia cristiana termina en una de estas organizaciones? ¿Qué pasa allí? Siempre hemos armonizado en esto. Decíamos, hay personas que dicen, más que todo de tinte pentecostal, pues mire, perdió la salvación. Nosotros decimos, no la perdió, nunca la ha. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo hablando, no recuerdo si a los Corintios, les dice, miren, yo quisiera hablarlos como espirituales y no como carnales, pero no puedo, porque algunos son niños y algunos otros, dice, no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, dice el apóstol, no han conocido a Dios. Hermano, y eso es una gran verdad. Hay personas que pueden, hermano, estar dentro de una iglesia cristiana y no han conocido a Dios. No han tenido un encuentro personal con Él. Yo conocí a alguien que hasta servía, hermano, como maestro de escuela bíblica. Y de repente allá andaba después, ¿verdad? En retiros marianos. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? Respuesta sencilla, nunca ha conocido realmente al Señor. Porque si lo hubiera conocido, hermano, no va a volver atrás. Mejor ejemplo, el hijo pródigo. Se fue, vivió perdidamente, pero él siempre tuvo conciencia de que tenía un padre al cual podía regresar. Siempre. Entonces, no es cuestión de que, mire, entonces, si yo me alejo, podría decir alguien, ¿verdad? Y si yo me alejo de la iglesia, mire, alejarse de la iglesia muchas veces simplemente es una evidencia de su distanciamiento de Dios. Pero no significa que alejarse de la estructura, hermano, determina o su cercanía o su cercanía o su alejamiento de Dios. Usted puede estar en la iglesia. Yo siempre he dicho,
cerca de la iglesia y lejos de Dios. ¿Qué sería lo hermoso? Cerca de Dios y cerca de la... Eso sería hermoso, ¿verdad? Pero muchas veces no es así. Cerca de la iglesia y lejos. ¿Por qué cree usted que el Señor confrontó a Israel y le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿qué dijo? Está lejos. Está lejos. Entonces, cuando la Escritura habla de solo Cristo, es porque la garantía de nuestra comunión y nuestra salvación es Jesucristo. No es cuestión de ese eslogan, porque es un eslogan, hermano. Es un eslogan. Decían, o dicen todavía, creo yo, a Cristo por María, creo que decían, ¿verdad? No sé si usted ha escuchado eso. Hermano, la Biblia dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, hombre. Ahora, había una situación, había y hay una situación. Y es que en la medida, hermanos, en la que las congregaciones fueran creciendo, en algún momento se perdía la visión de a quién nosotros estábamos siguiendo. Hay una historia muy triste que sucedió, creo que en los 80, si no me equivoco. No recuerdo si fue en la década de los 80. Si usted es curioso y quiere investigar, usted puede buscar la historia de Jim Jones, creo que se llama, si mal no recuerdo. Este señor fue un predicador muy, ¿qué le puedo decir? Muy carismático en Estados Unidos y desarrolló una congregación muy bonita. El detalle fue cuando la gente comenzó a poner la mirada más en Jim Jones que en Dios. En más de una oportunidad, él dio evidencias de cierto desquicio, porque sirvió Santa Cena, porque él hablaba de la seguridad del reino de Dios y está en la presencia de Dios y cuántos están seguros de que van a estar allá y no sé qué. Un día sirvió Santa Cena y le dijo a su congregación que el vino el cual habían bebido estaba envenenado. Estaba envenenado. Entonces, lógicamente, creían tanto en el hombre que lo que el hombre les dijo, ellos creyeron que era verdad. Algunos hermanos se desesperaron. Y cuando él vio eso, les aclaró y les dijo que no era verdad, que él les había mentido a propósito para ver quiénes realmente estaban seguros de la salvación. Y entonces, ¿verdad? Y comenzar a manipular cobardes, aquellos que cuando se vieron cerca de la muerte tuvieron miedo y no sé qué, no sé cuánto. Para hacerle corta la historia, comenzaron a perseguirlo en Estados Unidos por cuestiones de dinero. Entonces, en ese momento histórico, estaban vendiendo grandes extensiones de terreno allá en Sudamérica, en la parte de unas pequeñas extensiones, que creo que son, hasta el día de hoy, creo que son colonia británica, que se llamó las Bermudas. Y allí, hermanos, compró una extensión de terreno y comenzó a decirles, esa es nuestra tierra prometida. Y persuadió a la gente para que se movieran desde Estados Unidos hasta Sudamérica. Y cuando el gobierno de Estados Unidos comenzó a perseguirlo, hubo una noche que antes de que llegaran y los apresaran, aquello que en algún momento había hecho para probar a su congregación, ahora fue una realidad. Le sirvió a todos, hermano, una Santa Cena envenenada. Y se convirtió en una catástrofe horrible. Ver cantidad de cuerpos, hermano, muertos, porque la gente desvió la mirada de Dios y la puso en Jim Jones. La tragedia de las Bermudas se le denominó a esa situación. Entonces, la última de las 5 solas tiene que ver con algo que los cristianos tenemos que tener bien en cuenta. ¿Y cuál es esa última de las 5 solas? Solo a Dios sea la gloria. Solo a Dios. ¿Qué somos? Las personas, simples instrumentos que nos podemos ganar el aprecio, el cariño. Qué bueno, gloria a Dios por ello. Pero la gloria le pertenece ¿a quién? A Dios solamente. Por eso es que la carta a los Efesios, le termino leyendo el versículo, en el capítulo 1, versículo 4, dice la palabra del Señor: según nos escogió en Él, o sea en Cristo, antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, mire el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué Dios nos rescató? ¿Por qué Dios nos utiliza cuando Él le place hacerlo? ¿Por qué razón? Para alabanza de su gloria. Por lo tanto, hermanos, este último principio es lo que nunca debemos pasar por alto, que aunque hagamos las cosas bien y aunque se gane cierto renombre, siempre a Dios sea. Y de ahí surgió una alabanza muy bonita que la han cantado diferentes autores a través de la historia, que simplemente se llama a Dios sea la gloria. Creo que está en internet, en YouTube, que hasta Elvis Presley cantó a Dios sea la gloria. Y si ganara, dice una parte del corito, alguna fama, también al Calvario la llevaré. Porque, hermanos, los seres humanos somos, repito, simples instrumentos imperfectos. Porque el único que se merece y se merecerá siempre toda la gloria es Dios. Porque Él se humilló siendo hombre para que en Él pudiéramos ser salvos. Porque Él tomó la iniciativa para que nos reconciliáramos con Él. Porque no fuimos, como dice el salmista, porque no nos creamos nosotros a nosotros mismos, sino que ha sido Él, hermano, haciendo su obra en nosotros. Por lo tanto, estos 5 principios doctrinales que se establecieron en los 1500, no significa que allí nació la fe cristiana. Le dije, la fe cristiana viene, hermano, usted lee Hechos de los Apóstoles, desde el derramamiento del Espíritu Santo, siempre hubo un remanente fiel. Pero en 1500 se estableció algo que diera identidad. ¿En qué creemos? En la sola fe. ¿En qué creemos? En la sola Escritura. ¿En qué creemos? En la sola gracia. ¿En qué creemos? Solo en Cristo. ¿Y qué sostenemos en lo profundo de nuestro corazón? Que solamente a Dios sea la gloria. Denle un fuerte aplauso a nuestro Padre eterno. Vamos a orar en esta hora. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.